Bienvenidos a la materia de historia, ¿sí? El día de hoy nosotros vamos a ver lo que es historia. Les voy a compartir nuestro material de trabajo, ¿sí? Me avisan si ya se está observando, ¿ya? Ya, listo, ya está. Ya, ya. Entonces, recordemos que nosotros estábamos viendo lo que es el comunismo primitivo y la revolución neolítica, ¿sí? Cuando hablamos de aquellas revoluciones, mis chicos, hablamos de que diversas producciones o diversas formas sociales se dio en la antigüedad, ¿sí? Entonces, civilizaciones precolombinas como los mayas, aztecas e incas. ¿Sí? Podemos ver nosotros a base de de nuestros colores, ¿sí? Donde están situados, por ejemplo, los aztecas están casi por América del Norte, ¿sí? Y en cuanto a lo que es los mayas, están casi por América Central, ¿ya? Y los incas se situaron en todo lo que es América del Sur. ¿Ya? Entonces podemos nosotros identificar a base de aquellas estatus, ¿sí? No. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver las localidades de aquellas sociedades. ¿Ya? Las civilizaciones precolombinas. Cuando hablamos de una civilización, es un conjunto de costumbres, ideas, creencias, cultura y conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a un grupo humano en un momento de su evolución. ¿Sí? Entonces podemos ver que una civilización va de la mano o es un conjunto grande de unas culturas que se van desarrollando a través de las tradiciones, lo que celebran, lo que hacen rituales, ¿sí? En cuanto a aquella civilización. Los precolombinos, ¿sí? Es una pre, significa antes, y Columbus relacionado a Colón. Es decir, que hace alusión a lo anterior del descubrimiento de América. ¿Por parte de qué? De Cristóbal Colón en 1492, ¿sí? Entonces, también decimos, mis chicos, que los aztecas fueron un pueblo primordialmente guerrero. Dominaron el Valle de México durante 200 años hasta la llegada de los españoles. Organizaron un imperio mediante la conquista de los pueblos vecinos a los que cobraban tributos. Les cobraban tributos, mis chicos. O sea, les cobraban, como decir, los impuestos a aquellos, ¿ya? Dentro de lo que es la organización territorial de los aztecas, estaban ubicados en la península de ¿qué? De Yucatán, actual México. ¿Sí? También se puede decir que su organización política fundaron en Tenochtitlán, es una isla dentro del lago de Texcoco, dominando a los pueblos vecinos. Formaron una confederación integrada por más de 300 ciudades que debían pagar tributo a los aztecas y entregarles hombres para trabajar en las construcciones o para servirlos como esclavos. Tiempo después, el dominio de estos sobre los otros pueblos de la región se afianzó hasta conformar un imperio. ¿Sí? Darío, tiene el librito en la página 14. Todavía no tengo problema. ¿Todavía no tiene el librito? No, dicen lo que pasa es como soy de barra, ¿Ya? por el paro no me han podido mandar. Ay, 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 ya. Ya, tranquilo, mi Darío. Entonces, sigamos.
Entonces, podemos decir, mis chicos, que en Tecnochitlán la situación geográfica está dividida en en aquel territorio. Sí, se puede ver claro, mis chicos, y ver cómo ellos tenían un gran territorio social que ellos podían incluso formar comunidades y sus propias costumbres y culturas. ¿Sí? Un momentito, mis chicos. ¿Ya? El Estado era una teocracia encabezada por Tlatoani, monarca elegido por un consejo integrado por representantes de la sociedad azteca. Era quien debía gobernar de por vida y ser el jefe del Estado, del ejército y de la religión. Cihuacotla colaboraba en gobiernos y reemplazaba al Tlatoani en caso de ausencia. Habían muchos funcionarios, por ejemplo, los jueces vigilaban el cumplimiento de las normas y los guardianes de los depósitos de armas. ¿Sí? Recordemos que dentro de estos hay los estamentos sociales. ¿Sí? El primer estamento es los nobles, ¿sí? La gente común o machotlín o los esclavos. ¿Quiénes eran los nobles? Sí, eran militares y funcionarios del gobierno. Los nobles, como les digo, eran militares y funcionarios de gobierno y sacerdotes no pagaban tributo y, y tenían tierras propias trabajadas por los campesinos. Una gente común como artesanos, comerciantes y campesinos pagaban tributo y debían trabajar en la construcción de puentes, templos y palacios y transportar las mercancías de los comerciantes. Accedían a la nobleza aquellos que sobresalían en el arte, comercio o guerra. ¿Sí? Los esclavos, mis chicos, eran prisioneros de guerra o aquellos que habían cometido un delito, ¿sí? Trabajaban para sus amos y a veces eran víctimas de sacrificios. Entonces, como ustedes pueden ver, mis chicos, ¿sí? Esto era una jerarquía social donde pues, se podía ver claro que los campesinos o los comerciantes eran quienes les daban de comer a aquella nobleza. Formaban parte de esta situación jerárquica, ¿sí? De aquellas situaciones, ¿sí? También podríamos ver que los esclavos eran prisioneros. Entonces, ellos también al ser prisioneros, ellos no eran pagados, no eran remunerados, mis chicos, constantemente. Entonces, ellos trabajaban para sus amos. Solamente les daban, mis chicos, de comer, ¿sí? Y trabajaban, ¿sí? Sin ningún sueldo, sin ningún pago, ¿ya? Entonces, podemos decir que la organización económica, la agricultura, era la base ¿de qué? De la economía, ¿sí? La técnica que usaban para cultivar era en chinapas. Su control sobre los pueblos vecinos les permitió contar con abundante mano de obra para distintos trabajos. Además del cobro de tributo, hizo que los nobles tuviesen abundancia de materias primas y productos donde criaban pavos y perros y comían carne de aves acuáticas y de pescado. En los mercados locales intercambiaban alimentos y las artesanías. ¿Sí? Se dice que las chinampas son islas artificiales de tierra, ramas y plantas que flotaban en el lago Texcoco y sobre las cuales se cultivaba. ¿Sí? Cuando decimos de las cuales, cómo se cultivaba, eran sus principales cultivos: maíz, poroto, calabaza, tomate, ají, vainilla, cacao, tabaco, algodón. Recolectaban lo que era grandes
frutos, ¿sí? Y conservaba. ¿Sí? La organización militar era un pueblo guerrero por excelencia. La guerra respondía a motivos religiosos, conseguir prisioneros para sacrificar a los dioses, económicos, recibir tributos de los vencidos por venganzas o en defensa propia. Los rasgos militares se ganaban en los combates. La cosmovisión. Cuando hablamos de una cosmovisión, es la religión. Tenía una fuerte influencia en las leyes y en las costumbres. Eran politeístas y dualistas. Creían que las fuerzas de la naturaleza eran buenas y malas. Mediante los ofrecimientos podían inclinar los poderes divinos hacia el bien o hacia el mal. También nos dice que la vida de las personas era sagrada, pero esto no impidió un rasgo característico de los aztecas, donde nacen aquí los sacrificios. Por medio de este ritual le daban a los dioses la ofrenda más valorada, que era el corazón de los hombres, ¿sí? Entonces, ellos eran sacrificados en piedras grandes, ¿sí? De la persona del emperador, eran sacrificados en su pecho y sacados del corazón. ¿Para qué, mis chicos? Para ser ofrendados a los dioses, ¿sí? Hasta aquí estamos claros, mis chicos. Sí, Licen. Los principales dioses, donde es Tetzatlipoca, que es dios de la juventud y de la oscuridad. Recordemos que ellos eran dioses que se desarrollaban a base de qué, mis chicos, de dioses de la tierra, dioses de la naturaleza, donde ellos podían alimentarse, subsistir, ¿sí? Quetzaltóatl, dios del viento y del comercio; Tlaloc, dios de la lluvia; Huitzpochtli, dios de la guerra; Tonatiuh, dios del sol; Metztli, dios de la luna; Coatlicue, ¿sí? Madre de todos los dioses, ¿sí? Y de los hombres, ¿ya? Entonces, miren, esta es la representación de los diferentes dioses de aquel entonces, de aquella sociedad, ¿sí? O de aquella cultura azteca, ¿sí? Dentro de esto nace lo que es las artes, ciencia y legado cultural. Desarrollaron una escritura, construyeron pirámides, realizaron esculturas, realizaron observaciones. Tenían dos calendarios, ¿sí? La primera es lo que es la escritura. Ayúdeme, mi Darío, con la lecturita de la escritura. Ayúdeme, mi Darío. Darío se encuentra ahí. Mande, Licen, lo que pasa es que tengo un poco mal internet. Ya, ayúdeme con la lectura de la escritura. La escritura combinaba elementos pictográficos, ideográficos y benéficos. Los especialistas aztecas escribían códices en un papel hecho de la corteza de un árbol o en piel de venado. Estas incluían narraciones sobre la historia, la geografía, la genealogía, la economía y la región del pueblo, de su pueblo. El sistema de numeración era vigesimal. Muy bien, gracias, Midori. Entonces podemos ver que su escritura era a base de unos códigos de jeroglíficos o pictogramas que se podía observar o ver cómo estaba garantizado aquella historia. Recordemos que ellos, para poder comunicarse, tenían que de ley escribir. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí, mis chicos, claros? Sí, Licen.
Las pirámides. Cuando hablamos de pirámides, eran construidas escalonadas y truncas en la parte superior en donde se realizaban los sacrificios o en donde se encontraban los templos, adoptando así un carácter religioso. ¿Sí? Cuando hablamos de eso, de las pirámides de Teotihuacán, ¿sí? Son pirámides que ellos hicieron, que son esculturas. Algunos representaban a sus dioses y sus reyes, otros mostraban objetos cotidianos y animales combinando en ambas distintas piedras preciosas. ¿Sí? La ciencia. Tuvieron conocimiento bastantes precisos de medicina. Realizaron observaciones del Sol, la Luna, el planeta Venus y las estrellas. Conocieron los cometas y los elipses. Cuando decimos eso, que los calendarios, el calendario ritual tenía 260 días. El calendario solar tenía 360 días. 365 días. Sí, entonces ahí podemos ver el calendario a base de códices o de códigos que ellos lo relacionan. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Está claro, mis chicos? Sí, Licen. Muy bien, sigamos. Ahí están los códices. Ahora los mayas. ¿Sí? ¿Qué nos habla de los mayas? Ayúdeme con la lectura, mi Darío, por favor. Constituyeron una de las culturas más desarrolladas de América antes de la conquista española. Construyeron un sistema de ciudad-estado, practicaron una agricultura intensiva, tuvieron importantes conocimientos de matemáticas y astronomía, y elaboraron una compleja estructura. Muy bien, ¿ya? Entonces podemos ver, mis chicos, que ellos fueron una de las grandes culturas que fueron parte de aquella conquista española. La organización territorial estuvieron ubicados en los actuales países de Guatemala, Honduras, El Salvador y parte de México, como la península de Yucatán, ¿sí? Cuando hablamos esta parte de México es parte de un territorio donde se alojaron y lo descubrieron su vida diaria en aquel territorio. La historia maya puede dividirse en dos periodos: Viejo Imperio y Nuevo Imperio. ¿Sí? La palabra imperio tenía un sentido más cultural que político. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el Viejo Imperio? Siglos 4 al siglo 10, ¿sí? Se extendieron por el sur de Yucatán y fundaron importantes centros urbanos como Tikal, Palenque, Bonapac y Copán, ¿sí? Al final de este periodo, mis chicos, ¿sí? Perdón, ya al final de este periodo, los pobladores abandonaron las ciudades y emigraron hacia la península de Yucatán. No se sabe con exactitud la causa de las migraciones, pero los investigadores creen que fue el agotamiento del suelo donde cultivaban por pestes o por sequías. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros, chicos. Sí, ahí está, vean, Viejo Imperio. Sí, miren cómo estaban formados, ¿sí? El nuevo imperio. Ayúdeme con la lecturita, Darío. Se inició a fines del siglo XX y se extendieron por el centro y el norte de Yucatán. Las ciudades de Chichén Itzá, Mayapán, Uxmal se unieron a la Liga de Mayapán, una alianza defensiva en la que cada ciudad conservaba su independencia. Ya, entonces, aquí dentro de lo que es el nuevo imperio, ellos conservaban sus propias decisiones, se dice, ¿sí? Y cuando eran independientes, ellos no seguían, ¿sí? Lo que les decían otros gobernantes, sino hacían lo que, como se dice, lo que a ellos les parecía mejor.
¿Sí? Hasta aquí, ¿estamos claros? Sigamos. La organización política. Organizaron un sistema de ciudades-estado. El gobierno maya era una teocracia, un sistema en el que el poder político y el religioso se hallaban asociados de manera inseparables. Cada ciudad tenía un jefe supremo, el Halach Huinik. Son poderes civiles, religiosos y militares, asesorado por la máxima autoridad religiosa y consejo de nobles y sacerdotes, ¿sí? En cada región había una ciudad y se encontraba un jefe local o batán, ¿sí? Un jefe militar o no común. Cuando decimos ciudad-estado, mis chicos, la ciudad tenía sus propias autoridades políticas y religiosas y solo mantenía vínculos comerciales y culturales con las otras. Se dice que la organización social fue la nobleza, campesinos, artesanos y los esclavos, ¿sí? Cuando nos hablan de nobleza, ayúdenme, Darío, con los tres estamentos sociales en el cual se desarrollaron. Nobleza, funcionarios, sacerdotes, grandes comerciantes y jefes militares. Estos controlaban el gobierno, la religión y el ejército. Campesino y artesanos. Se ocupaban de la producción de alimentos, artesanías, debían de construir templos y los edificios públicos, prestaban servicio militar. Esclavos, eran prisioneros de guerra o personas que cumplían un castigo por robo. Trabajaban como sirvientes en la Constitución o llevando cargas para los comerciantes. Muy bien, ¿ya? Entonces eso eran en cuanto a los estamentos, ¿sí? Entonces, en la organización económica, cuando hablamos en la organización económica, la agricultura era la base de la economía y utilizaban diversas técnicas ¿para qué? Para obtener los alimentos. Por ejemplo, en los territorios selváticos utilizaban el método de la roza y milpa. En las tierras atlas utilizaron el sistema de terrazas, utilizaban maguey, ¿sí? Para hacer sus fibras, sogas y bolsos, ¿sí? Se alimentaban de la carne de animales como venado, monos, tortugas y aves. Otra actividad económica era el comercio por medio del trueque en el mercado o con comerciantes en que se trasladaban a religiones distantes o diferentes. ¿Sí? Sigamos. Ya, ¿qué significa la rosa o milpa? ¿Quién me ayuda con? Ayúdeme, Darío, con la lectura. Rosa o milpa. Consistía en en cortar los árboles y en la mezcla. Luego quemaban los restos para limpiar el terreno y a la vez las cenizas servían de abono. Utilizaban el terreno por su tiempo limitado porque el suelo se agotaba. Obtenía maíz, principal alimento, calabazas, ajíes, porotos, tomates, mandioca, batata y cacao. Muy bien, entonces de eso se basaba lo que era la agricultura en base a lo que es el sistema de terrazas, ¿sí? Cuando hablamos de sistema de terrazas, mis chicos, consistía en escalones profundos y anchos donde contenían la tierra fértil, ¿sí? Recolectaban frutos como papaya, guayaba, aguacate y palta, o se llama ya palta, ¿sí? Nosotros lo conocemos como aguacate aquí, ¿ya? Y la organización militar, ¿sí? Cuando decimos la organización militar, mantuvieron un ejército para su defensa, pero no eran tan guerreros como los
aztecas, ¿sí? Las cosmovisiones. En el Popol Vuh, ¿sí? Libro sagrado se narraba el origen del hombre y del universo. En las ceremonias religiosas se hacían sacrificios humanos en donde extraían el corazón, el honor al dios de la lluvia. El sacerdocio era hereditario, pero previamente debía someterse a pruebas y sacrificios. Este era el encargado de los cálculos calendáricos y de las adivinaciones. Los sacrificios y los agoreros cumplían funciones claves en el ritual maya. ¿Sí? Sí, aquí están. Los principales dioses, ¿sí? Los principales dioses, mis chicos, fue Itzam Na, el creador dios del cielo, la noche y el día, dios del fuego y la medicina. Kim, dios del sol, tenía la dualidad de ser el protector de la salud y traía las sequías, ¿sí? El Ichel, dios de la luna, proporcionaba la fertilidad y protegía a las parturientas. Y el Kukulcán, dios del conocimiento, los vientos, la guerra, la muerte repentina y los sacrificios humanos. Apuch, dios de la muerte, Chak, dios proveedor de las lluvias, y Huracán, dios de la tormenta. Entonces, ustedes pueden observar, mis chicos, que desde aquí nace lo que es los diferentes dioses a base de lo que es la naturaleza. ¿Sí? ¿Estamos claros, chicos? Hasta aquí está todo claro. Sí, Licen. Muy bien, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hacer, mis chicos. Sí, vamos a ver, mis chicos, un videíto en cuanto a las diferentes formas sociales de las sociedades precolombinas. ¿Ya? Entonces ya les pongo, ¿ya? Un momentito, mis chicos. Un momentito, mis chicos. Un momentito, mis chicos. Espérenme un segundito, chicos, no sé qué me está mensajeando. No, no se puede observar, chicos. No sé qué le pasa a mi computadora. Vamos a ver las organizaciones. No, no puedo ver. Before using Uplearn, I was stuck on Seeds and all my. No, 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 no puedo ver, mis chicos. Ya. Y por último, hablemos sobre. Bien.
¿Ya? Vamos a hablar sobre la organización social de la cultura incaica, ¿sí? Lo social de la cultura incaica es la nobleza real, la nobleza de provincia, artesanos y campesinos y anaconas, ¿sí? En la sociedad incaica era muy importante la idea de que, mis chicos, vamos a ver, en la sociedad incaica era muy importante la idea de comunidad. La base de una organización social era el ayllu, una familia extensa o grupos de personas con un mismo antepasado. Entonces, recordemos que dentro de esto hay lo que es la nobleza real, representantes del Estado y el culto gozaban de privilegios, estudiaban con los amautas o sabias que los formaban como frutos, gobernantes, guerreros o sacerdotes del imperio. Como símbolo de distinción y autoridad, los nobles llevaban grandes aros de oro que les estiraban los lóbulos de las orejas. ¿Sí? La nobleza de provincia. Eran los curacas nobles de segunda categoría, encargados de recaudar el tributo y recaudar mano de obra para los trabajadores, como los artesanos y campesinos. Ellos realizaban las actividades relacionadas con la producción de alimentos y manufacturas, debían contribuir en la construcción de obras públicas y presentar servicios militares. Y los yanaconas son personas preparadas de su origen, perdían todo vínculo con sus familias y prestaban servicios a los nobles. ¿Sí? Y por último, mis chicos, vamos a ver la organización económica. Se empleó la técnica de cultivo en terrazas. El riego, ¿sí? Era fundamental ya fuera de lluvias, deshielos o riesgos artificiales. En las áreas más lluviosas o de mayor pendiente, las terrazas evitaban la erosión, impidiendo que aguas arrastrara las partículas del suelo al incurrirse. Además, abonaban el suelo con guano, excremento de aves marinas. En la montaña y en la costa practicaban el barbacheo, es decir, el descanso periódico de la tierra que permitía recuperarse la fertilidad del suelo y forma natural. Con estas técnicas lograban obtener los productos agrícolas. En cuanto a la ganadería, criaban animales característicos de qué? Del lugar, como eran las terrazas, el riego artificial y los cultivos de papa, maíz y quinoa. ¿Sí? Eso era en cuanto al territorio de América del Sur. Hasta aquí, ¿está entendido, Darío? Ya estará subida la Sí, tareita en cuanto a nuestra materia, que puede usted revisar en la plataforma y observarlo. Sí, que tenga una excelente noche. Cuídese, mi Darío, y nos vemos la próxima clase. Chao, chicos, una linda hasta noche. luego, Liz.